toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 2 minutos. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Marajasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Lumaca Estéreo y Entera Tevillabo. En Facebook Live, notillano.com, servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Teléfono disponible 323-234-0735. Hoy es viernes 21 de agosto del año 2020 y este es su Noticiero de Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. La vida vale más que la economía, señala Harman. El confinamiento es acto de conciencia, dice Zuluaga. Hay investigación disciplinaria, secretario de Educación del Meta. Impresionante relato de quien fue testigo de la masacre con más de 50 muertos en Puerto Alvira en 1998. Insisten en la tabla de tarifa diferencial los habitantes de Restrepo y Cumaral. Consternación y tristeza por la muerte de estudiante universitaria. Colombia suma 204 muertos por COVID-19, la menor cifra diaria en un mes. Taxi terminó incinerado al colisionar contra un tractocamión. Con medidas excepcionales amaneció el Meta. Dadas las condiciones técnicas para audiencia de concejal y diputado hoy en el tribunal. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. En acuartelamiento de primer grado amaneció el ejército y la policía en el Meta. Víctimas de la guerra esperan verdad, justicia y reparación. Bares sin alcohol, decretos sin firmas y fracking responsable, norma de Duque, señala congresista. Policía abrió convocatoria a hombres y mujeres para el servicio militar. Plan piloto radicarán hoy en el ministerio para reactivar la economía empresarial. Biden insta a la unidad para superar esta época de oscuridad en Estados Unidos. Irán califica de nulo el movimiento de Estados Unidos para restablecer sanciones. Estados Unidos supera los 174.100 muertos y 5,7 millones de contagios por COVID-19. Bannon es puesto en libertad tras aprobar un juez el pago de una fianza de $5 millones. Colombia dice que Venezuela restringirá paso de retornados por la frontera. El gobierno boliviano denuncia a Evo Morales por una relación con una menor. Sin avances y con reproches concluye la séptima ronda de negociaciones del Brexit. Brasil sobrepasa los 3,5 millones de casos y 112.000 muertes por COVID-19. Médicos dicen que no hay rastro de veneno en los análisis del opositor ruso Navalny. Exdirector de Pemex embarra a la élite política mexicana en el caso de Brecht. Erdogan decreta convertir otra iglesia bizantina de Estambul en mezquita. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 6 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Rafael Guarincea, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez y Mibaiza Luis Ernesto Murillo Herrera. En Puerto Lleras Daniel Olivera. En Puerto Gaitán Ángel Yesid Palomar Guapacha. Les habla Alirio Rada Carrillo.
Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:06. Comprendo las necesidades de la población, pero es más importante la vida que la misma economía, dijo el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman. Por su parte, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga instó una vez más a los buenos ciudadanos a que generen mejor comportamiento para evitar la expansión del coronavirus. El toque de queda regirá desde este viernes a las 5 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana. La ley seca también entra en vigencia. Todo debe ser un acto de conciencia, ya que el beneficio es colectivo, aseveró Zuluaga. Igualmente, la suspensión de la prestación del transporte público colectivo, levantamiento de la medida del pico y placa para vehículos particulares y servicio de taxi únicamente por vía telefónica son algunas de las medidas que regirán hoy, mañana y el domingo en Villavicencio. El secretario de Movilidad, Eder Muñoz, indicó que en caso que los ciudadanos necesiten salir en su vehículo a abastecerse o a diligencias bancarias, deben hacerlo según el pico y cédula, y aunque no regirá el pico y placa para particulares, solo podrán hacerlo cumpliendo la restricción de una sola persona por carro o moto. Otra medida adoptada por la alcaldía de Villavicencio fue suspender la operación del transporte público colectivo, teniendo en cuenta que casi todos los ciudadanos, por las medidas de este fin de semana, deberán permanecer en casa. En cuanto al servicio de taxi para este fin de semana, el secretario informó que sí se prestará en la ciudad, pero únicamente podrá solicitarse por medio de plataformas telefónicas y deberá realizar el tránsito únicamente con un pasajero. Sobre el pico y placa para vehículos tipo taxi, reiteró que regirá normalmente. Hoy viernes no podrán transitar los taxis de placas terminadas en 2, 3 y 4. Sábado 22 de agosto, 5, 6 y 7 y domingo 23 de agosto, 8, 9 y 0. Por último, Eder Muñoz confirmó que estas mismas medidas sobre la movilidad serán adoptadas también el próximo fin de semana entre el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto en Villavicencio. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el secretario de Educación del Meta, John Sanabria Garzón, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del programa de alimentación escolar PAE, vigencia 2020 en el municipio de Acacías. La decisión también cobija al representante legal de la firma interventora Unión Temporal Intermeta, Luis Eduardo Sendoya Cedién. El Ministerio Público espera determinar si Sanabria Garzón y Sendoya Cediel habrían incurrido en falta disciplinaria al presuntamente no verificar el cubrimiento del servicio de alimentación escolar en la totalidad de instituciones educativas priorizadas y beneficiadas del PAE en Acacías durante la emergencia sanitaria causada por COVID-19. Para el ente de control resulta cuestionable la posible inobservancia de un derecho fundamental y el impacto social que pudo causarse a los menores de edad beneficiarios del programa, quienes no habrían recibido auxilio alguno por parte de la Secretaría de Educación. 7 de la mañana, 10 minutos. Noticiero del Llano. Veteranía y calidad informativa, noticias, comentarios, deportes, todo lo social, político, cultural y económico, en el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacacías en Puerto Gaitán, Párate Bueno Estéreo en Párate Bueno, Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. Están en sintonía del Noticiero del Llano. 7:11 minutos. Impresionante relato de quien fue testigo de la masacre con más de 50 muertos en Puerto Alvira en 1998. Los habitantes le decían Caño Jabón, otros Puerto Alvira. Pero uno y otro nombre se perdieron por la violencia, especialmente lo ocurrido un día donde fueron descuartizados medio centenar de hombres, mujeres y niños. Fue la masacre mayor y fui testigo de lo que ya había ocurrido porque cuando llegué a mi casa estaba destruida y mi mujer indígena y mi niño estaban destrozados por la acción de la motosierra.
Mi dolor fue inmenso, nunca imaginé esta tragedia y lo mismo le ocurría a los pocos habitantes que quedaron en el pueblo después de la masacre, algunos de los cuales buscaban los cuerpos de sus padres e hijos, pero que jamás encontrarían porque fueron lanzados a las torrentosas aguas del río Guaviare. Llegué al día siguiente de la matanza en mi condición de comerciante y caminante de la zona donde había dejado a mi mujer con mi hijo y otro, que era producto de su anterior marido, y cuando supe la tragedia, con temor llegué al pueblo para conocer la espantosa realidad. 3 grupos llegaron la noche del 4 de mayo de 1998 y cometieron la más criminal de sus acciones. Ellos estaban identificados como los Frentes de Vichada, los buitragueños y los urabeños, que actuaron con sevicia y sangre fría, destruyéndolo todo, manifestando que los residentes de Puerto Alvira hacían parte de la guerrilla, que eran informantes de los subversivos y enemigos del gobierno. Tenían el control, cobraban la vacuna y dirigían las operaciones en la zona, pero intempestivamente, ignorándose por qué circunstancia obraron con crueldad y tan irracionalmente. Como pude, dijo Aristóbulo Pérez, salí después en asocio de quienes quedaron vivos e hicimos rústicos cajones y los pulimos con aceite quemado para enterrar los pedazos producto de la masacre. Al día siguiente me fui, dice el informante, para la casa de los familiares de mi mujer, a quien le quitaron la vida miserablemente, y al poco tiempo me encontré con uno de los jefes que cometieron el brutal acto. Al identificarme, me trató groseramente, me hizo amarrar, escupió la cara y metieron agujas por la parte baja de las uñas. Me torturaron y al final me rociaron con un líquido y la despedida fue con madrazos y que me iba a morir lentamente. Recé mucho, le pedí a Dios ayuda y mentalmente recitaba el Salmo 91. Eso me salvó, dice. Llegaron unos indígenas, lavaron mi cuerpo y ahora estoy con más de 80 años de edad. Sufro las consecuencias y lloro al recordar el doloroso episodio. Esa es la guerra que algunos seguramente quieren, pero quienes la hemos padecido tenemos que repudiar toda actividad violenta, porque son especialmente los campesinos quienes sufrimos este flagelo, manifestó Aristóbulo Pérez al Noticiero del Llano, indicando que con los años que tiene y las necesidades que afronta durante los largos periodos de sufrimiento y en esta época de pandemia, donde se gana unos pesos haciendo mandados y cantando de todo lo ofrecido por el gobierno y la empresa privada, no ha recibido una libra de arroz y solo espera que Dios lo llame a cuentas, porque el Estado ha abandonado a los viejos y promete muchas cosas, pero es mentiroso lo que dice directamente o por la radio, los periódicos, la televisión o las redes sociales inundadas de falsedades. 7 de la mañana, 15 minutos. Textilandia le ofrece las mejores telas para confeccionar con productos de primera. Todo para la confección, cortinas, tapicería y lo requerido para lucir elegantemente. Distribuimos las famosas camisas Naga y Costa Azul. Ofrecemos paños de corte inglés en variados colores. Gran surtido para que seleccione y lleve siempre a su gusto. Textilandia, en la carrera 303815 en Villavicencio. 7:15 minutos. Noticias de la agencia española EFE. El ex vicepresidente Joe Biden aceptó la nominación demócrata a la Casa Blanca para los comicios presidenciales de noviembre próximo y pidió a los estadounidenses que se unan para superar esta época de oscuridad. Soy un orgulloso demócrata y estaré orgulloso de llevar la bandera de nuestro partido a las elecciones generales. Con gran honor y humildad acepto esta nominación para presidente de Estados Unidos, dijo Biden desde Wilmington, Delaware, donde reside, en su esperado discurso con el que se cerró la Convención Nacional Demócrata. En su educación, el político de 77 años se presentó como un aliado de luz frente a la oscuridad que ha representado la gestión de Donald Trump. El gobierno iraní calificó de nulo el movimiento efectuado la víspera por Estados Unidos ante la ONU para restablecer las sanciones internacionales contra Irán, que había sido levantado tras la firma del acuerdo nuclear en 2015. La notificación de Estados Unidos
es incapaz de tener efecto legal. Ninguno de los participantes restantes considera que la notificación es válida, dijo el viceministro de Exteriores y negociador nuclear Abbas Araghchi. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo presentó formalmente al Consejo de Seguridad la activación de una cláusula diseñada para restaurar de forma automática las sanciones en caso de que Teherán incumpliera sus compromisos. 7:17. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Deja de mirar mis errores y mírate tú. ¿Cuántas personas miran los errores de los demás y no pueden mirar sus propios errores? ¿Cuántas personas miran al otro y lo juzgan al otro porque se equivocó, porque cometió algún error? Deja de mirar mis errores y mírate tú. Miran el error del otro y dicen, yo debería de estar en ese lugar, yo debería de estar en ese puesto, yo debería de estar trabajando en ese lugar. ¿Cuántas veces pasa esto? Yo debería ser el cantante de esa banda. No mires mis errores, mírate tú, porque si no estás en ese lugar es porque Dios todavía no te ha querido en esa posición. Quizás no estés preparada, quizás no estés preparado. Bueno, si estás en el lugar de juzgar a los demás, evidentemente no estás para estar en ese lugar, porque estás mirando mis errores y no te estás mirando tú. Aún por los que se mueven así, se visten así o comen tales comida. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Si Jesús no te está juzgando, dice que Él al final tomará el juicio en sus manos, pero no tú, no puedes juzgar. ¿Por qué juzgas mis errores y no miras los tuyos? No miras tus errores, no te miras tú. ¿Cuánta gente por mirar el error de los demás, el error de los otros, no están mirándose ellos mismos? Cuidado con esto, porque dañas, lastimas, hieres y nunca puedes crecer. ¿Cuántas personas no pueden crecer? No pueden crecer porque están mirando el error de los demás y no están mirando sus propios errores y no se están mirando ellos mismos. Ten cuidado con esto, porque te pones en el sillón de juez y dice la Biblia que no eres juez para juzgar a los demás. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Nunca lo hagas, nunca lo hagas. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7:19 a.m. No queda otra alternativa que la tutela, porque el gobierno nacional ha sido sordo ante nuestro clamor, señaló Néstor Restrepo Roldán. Aludió el dirigente cívico a la carta enviada a la ministra del Transporte, Ángela María Orozco Gómez, a quien por enésima vez le solicita como vocera gubernamental que por favor ordene a quien corresponda que se incluya en la resolución 1070 del 23 de abril de 2015 a los usuarios de la vía residentes en los municipios de Restrepo y Cumaral en la tabla de tarifa diferencial del peaje de Puente Amarillo. El vicepresidente ejecutivo de la ANI, con oficio del 17 de septiembre de 2019, informó que ante la solicitud la agencia, en acompañamiento del Ministerio del Transporte, estudiará su petición con el fin de explorar alternativas que permitan implementar las medidas pertinentes para incluir a los municipios de Restrepo y Cumaral como beneficiarios de la tarifa diferencial en el peaje de Puente Amarillo. También conocimos del coordinador del Grupo Económico Financiero de su ministerio que con oficio calendario 13 de noviembre de 2019, enviado al presidente de la ANI, que el representante de la veeduría Doble Calzada Villavicencio, Yopal, solicita por tercera vez que se otorgue tarifa diferencial a los usuarios residentes en Restrepo y Cumaral, según lo establecido en la resolución 1070 de 2015. Y el 3 de diciembre de 2019 recibimos del vicepresidente ejecutivo de la ANI, Carlos Alberto García Montes, el oficio del 2 de diciembre de 2019 en el que nos manifiesta que nuestro oficio fue trasladado a la agencia por el Ministerio del Transporte mediante radicado, en el que se repite, ante su solicitud, la agencia en acompañamiento del Ministerio del Transporte estudiará su petición con el fin de explorar
opciones que permitan implementar las medidas pertinentes para incluir a Restrepo y Cumaral como beneficiarios de la tarifa diferencial en el peaje de Puente Amarillo. Creemos, señora ministra, que ha transcurrido más de un año, tiempo más que suficiente y prudente para corregir el error. Respetuosamente, ante usted, persistimos para que sin tener que acudir a una tutela, podamos recibir la respuesta positiva y necesaria para solventar el error cometido. Es posible, dijo Restrepo Roldán, que en esta oportunidad haya positiva respuesta, porque de lo contrario será indispensable adoptar una posición para que se respeten los derechos ciudadanos. 7:22 minutos. En el noticiero del llano, al pan pan y al vino vino. En las encuestas realizadas en todo el país, las gentes hacen un señalamiento concreto sobre cuáles son las principales necesidades que tenemos y cuáles podrían ser las soluciones, porque es que el pueblo manda más que quienes nos gobiernan. Esa es una realidad que infortunadamente no quieren reconocer aquellos que tienen el poder político y que hacen prácticamente lo que les viene en gana y cuando quieren en contra de los intereses de la comunidad. Por ejemplo, hace referencia el pueblo colombiano en las manifestaciones que recibimos los periodistas de todo el país a que el desempleo es el mayor flagelo. ¿Y cómo no? Si hay millones de colombianos que no están ganando siquiera el salario mínimo, que están pasando por la más absoluta miseria, por la pobreza que realmente llama a los poderosos para que inicien una campaña de ayuda, que muestren la solidaridad, que sacan los billones de pesos que tienen para entregárselos como una obra caritativa a los pobres. Pero esto es como arar en el desierto, porque sabemos que no lo van a hacer. Ellos cada día, como el pato Donald, quieren obtener mayores privilegios económicos, acrecentar su fortuna y mirar despreciativamente a la comunidad que van succionándolo. Parecen vampiros con el ansia de poder político y económico, van destruyéndolo poco a poco, inevitable e inexorablemente. Y el otro mal que aqueja al pueblo colombiano y que se manifiesta en las estadísticas que se dan, tiene que ver con la corrupción que no termina. Aquí en el departamento del Meta, la Contraloría Departamental de una parte y de otra la Contraloría General de la República han puesto sobre el tapete los actos de inmoralidad de algunos personajes de la vida regional. Vamos a ver en qué culminan esos procesos investigativos que en su mayoría se inician, pero que no tienen una terminación feliz para los intereses populares. Lo de este pueblo agobiado por el hambre y por la necesidad y por la miseria y por la incertidumbre, y ahora en esta época de pandemia, padeciendo, sufriendo, sacrificándose más y más. Y en tercer lugar, habla la comunidad acerca de la falta de solidaridad, que no existe, porque no se da de ninguna manera. En un titular que aparece en la revista Semana de hace 15 días, el señor ministro Carrasquilla Alberto manifiesta: no vamos a ser tan toches para subir impuestos en pandemia. ¡Claro que no!
porque no pueden hacerlo, porque se levantaría la comunidad enseguida. Pero después de la pandemia, ¿qué va a llegar? La reforma tributaria, mayores impuestos para el pueblo que está hastiado de los mismos, no sabemos. Pero no se puede esperar pacientemente, sino hay que poner en alerta a la sociedad para que vaya despertando de ese letargo en que se encuentra sumido y asuma también una actitud de responsable beligerancia para impedir que le sigan conculcando los derechos que tenemos los colombianos. Y les voy a contar un caso insólito. Pero antes quiero saludar a José Esteves Ruiz, un llanero que se encuentra hoy en Australia. A Carmenza Gutiérrez, quien nos escribe en notillano@gmail.com desde Los Ángeles, en California, Estados Unidos, y a nuestro buen amigo Alirio José Daniel Mojica, el médico, el de las niñas bonitas, profesional de la medicina, que se encuentra ahora radicado en Santiago de Chile, en la República Austral. A todos ellos, un cordial, efusivo saludo. Nos cabe mucha satisfacción. Ayer, durante esta emisión del Noticiero del Llano, tuvimos más de 3.000 personas que nos estaban sintonizando directamente. Y en la página web cada día aumentamos. Ayer producimos 6.900 visitas en la página notillano.com. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y quiero contarles un hecho insólito. Una señora de cáncer falleció. Después se la tuvieron en el hospital. Allá hicieron los médicos cuanto pudieron, pero murió la señora. Es decir, estaba en el hospital y la llevaron a su casa porque ya nada había que hacer. La señora murió, para citar un caso, a las 3 de la mañana. Anoche a las 10 de la noche llamaron al Noticiero del Llano los familiares de esta señora, que era un oyente del noticiero. Su nombre, Irene Jiménez. Su hija, Marlene Ortiz. Residen en la calle 29A, número 1550, en el barrio La Ceiba. Pues anoche me llamaron porque ninguna autoridad había atendido el llamado que se hizo en reiteradas ocasiones para que hicieran el levantamiento del cadáver y de esta manera protocolizar la muerte de la señora. ¿Dónde está entonces la autoridad? ¿Dónde está el funcionario o los funcionarios o empleados públicos que les corresponde cumplir con esta misión? Vea, fue preciso llamar al abogado de los pobres, como yo lo llamo, porque siempre me atiende en estas emergencias cuando el pueblo me solicita generalmente favores de esta índole, al doctor John Jairo Rey, quien inmediatamente movió los palitos a esa hora de la noche, y ahí sí llegaron, porque hay que estarlos empujando como a los burros viejos o como a los bueyes cuando se araba. Y esto hay que corregirlo de una vez por todas. Yo no sé a quién carajo le corresponde esta misión, pero lo cierto es que hay negligencia. Y cuando esto ocurre en el gobierno, significa que las cosas andan mal. En el noticiero ya no decimos lo que sabemos, porque sabemos lo que decimos. Aquí vale más una gota de verdad que un océano de mentira. Buen día. Este es el Noticiero de Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM, para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Malagasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la Agencia Española EFE, página web www.notillano.com.
Número telefónico disponible 323-234-0735. 7:31 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Seleccionada empresa que realizará mantenimiento del río Magdalena. La Banca de Desarrollo Territorial Findeter informó que seleccionó a la Unión Temporal PANMAR 2020 para realizar el mantenimiento del canal navegable del río Magdalena en lo que resta del año en el tramo de Barranca Bermeja, Santander y el municipio Pinillos en el departamento de Bolívar a través de operaciones de dragado. Según explicó la ministra de Transporte Ángela María Orozco, el contrato de mantenimiento tiene un costo de 5.555 millones de pesos y un plazo de ejecución de 3 meses. Los trabajos de dragado para el mantenimiento del canal navegable se desarrollarán en los sitios que evidencien acumulaciones de sedimentos que disminuyen la profundidad requerida y dificulten la navegación de embarcaciones con carga. Suscrito el pasado 18 de diciembre de 2019 entre Cor Magdalena y Findeter, y que permite a la Banca de Desarrollo Territorial realizar la contratación del dragado en este importante trayecto del río Magdalena, así como en los 22 kilómetros del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla hasta la desembocadura del río Magdalena en el sector de Bocas de Ceniza. Información para el Noticiero del Llano. Corte Suprema abrió indagación preliminar contra el senador Antonio Sanguino. La investigación inició luego de conocerse un documento presentado por un veedor ciudadano relacionado con un escándalo de corrupción al interior de la Universidad Distrital. La exrepresentante Olga Lucía Velázquez también fue notificada por el alto tribunal. De acuerdo con el congresista, la investigación se encuentra en las primeras etapas, por lo que no se ha recolectado pruebas que lo relacionen con el escándalo de corrupción al interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que estalló el año pasado. Se estima que las irregularidades en el manejo de recursos al interior de la universidad superan los 10.490 millones de pesos. En un comunicado, el senador Sanguino aseguró que ni siquiera se me ha vinculado formalmente al proceso, sino que simplemente se me informó de la apertura de la mencionada erradicación. Fuentes de la Corte Suprema confirmaron a medios de comunicación que la decisión fue tomada el pasado 8 de junio de 2020. Información nacional para el Noticiero del Llano. Disidencias de las FARC han liberado 2 secuestrados en el Catatumbo. Ante una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica fueron entregados Robinson Arcila y Albeiro Arcila, quienes estaban en poder de disidentes del Frente 33 desde el pasado 25 de julio. Robinson Arcila, uno de los liberados, aseguró: el problema fue porque mi tío Aldemar Arcila era excombatiente de las FARC y estuvo en el proceso de paz, pues debido a ese fuimos privados de la libertad por ser familiares de él y porque tenían sospecha de nosotros también. Gracias a Dios investigaron bien y las FARC hoy nos han dejado libres, nos respetaron la vida. Voy a regresar con mi familia, por mi hija, por mi mamá. Estos días no fueron fáciles, pero no hubo maltrato. Diógenes Quintero, defensor del pueblo de la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo, aseguró: hemos participado de esta comisión de acción humanitaria que ha facilitado la liberación y el regreso a sus hogares de estos 2 jóvenes en compañía de la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. Exjefe de Pemex implica a expresidentes y políticos en trama de corrupción. El exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, actualmente bajo proceso judicial, acusó a expresidentes y políticos, principalmente del opositor PAN, de participar en distintos hechos de corrupción en una declaración ante la Fiscalía. En su declaración por escrito filtrada el pasado miércoles por la noche a los medios de comunicación, Lozoya dijo que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray,
entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética que abrió el sector a la iniciativa privada tras 71 años de monopolio estatal. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray me indicaron en febrero de 2013 que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición para que ésta votara a favor de ciertas reformas estructurales. El exfuncionario dijo también que los entonces senadores del Partido Acción Nacional PAN, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas, Noroeste y Querétaro, recibieron sobornos, aunque ambos han negado dicha acusación. Ha pasado así la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 24 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Sin vida, dentro de la habitación de la casa de la mamá en el barrio Macunaíma de Villavicencio, fue hallada una joven estudiante escasos 8 días después de graduarse como abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se desconocen las causas de su deceso, por lo cual los organismos judiciales iniciaron la investigación del caso. La víctima se desempeñaba ad honorem en un despacho judicial en el Palacio de Justicia. Identificada como Jessica Paola Cerrato, deja enorme vacío en el seno familiar y en los amigos más cercanos. Los compañeros de la universidad se declararon consternados por el nefasto episodio que enluta a una familia. Colombia registró 204 muertos por COVID-19, la cifra diaria de decesos más baja en un mes, con lo cual el acumulado de víctimas mortales por la pandemia en el país se situó en 16.183. El país no registraba un número de muertos bajo desde el pasado 20 de julio, cuando informó de 193 fallecidos, agregó la autoridad sanitaria, según la cual entre los 204 defunciones computadas, 23 corresponden a junio y julio. Igualmente se informó de 11.541 contagios nuevos, que elevaron a 513.719 el total de casos positivos, de los cuales 157.391, que corresponde al 30,64%, aún están activos. Sobre las víctimas mortales de la jornada, 60 fueron registradas en Bogotá, seguidas de los departamentos de Córdoba, 24, Antioquia 23, Santander 16, Valle del Cauca 14, Norte de Santander y Nariño, ambos con 10. Vichada registró su primer deceso por COVID-19. Desde cuando se registró el primer caso de coronavirus en el país el 6 de marzo, 339.124 pacientes han superado la enfermedad, lo que equivale al 66%. Las mayores acumulaciones de casos las tiene Bogotá con 179.540, seguido de Antioquia 67.033, Atlántico 62.271, Valle del Cauca 41.259, Bolívar 22.615, Cundinamarca 18.127, Córdoba 16.351, Nariño 12.091, Santander 11.855 y Magdalena 10.815. En la jornada se realizaron 37.657 pruebas, 31.932 de ellas PCR, y 5.725 de antígeno, para un total de 2,3 millones de muestras de COVID-19 procesadas en el país. 20 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. ¿Tiene deuda con procesos de cobro coactivo por no pagar el impuesto vehicular? ¿Vendió su vehículo con traspaso abierto? ¿Tiene embargo sobre su vehículo o su cuenta bancaria? ¿Su vehículo fue hurtado? Es el momento de estar al día con su impuesto vehicular. Aproveche esta oportunidad de descuento histórico. Pague solo el 80% del impuesto de su deuda, sin sanciones ni intereses, antes del 31 de octubre de este año. Línea WhatsApp sobre proceso de cobro coactivo o embargo. 314-471-9722. 314-471-9722. Correo electrónico cobrocoactivo@meta.gov.co. www.meta.gov.co. Gobierno al servicio de la gente. Alumbrado
Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Hasta el 31 de julio, matricúlese en el Instituto Técnico Cofrén más cercano, que si es estudiante nuevo, en categorías A o B, la inscripción es 100% subsidiada. Inscríbase en www.educacioncofren.edu.co o pida mayores informes en el 681-8320 o 300-912-5145. Su futuro empieza hoy. Instituto Técnico Cofrén. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. Somos apasionados por la información. Nuestras fuentes son veraces. Los periodistas objetivos. Usted escucha, analiza, compara y se decide por el Noticiero del Llano. Donde decimos lo que sabemos, porque sabemos lo que decimos. 18 minutos para las 8. Una bola de fuego arropó un vehículo de servicio público al colisionar contra un tractocamión. El siniestro vial aconteció en inmediaciones a la entrada del barrio Manantial sobre la vía Catama. Al parecer, la imprudencia del conductor del taxi habría causado el aparatoso choque. Los bomberos que estuvieron apagando la llama reportaron pérdida total del vehículo de servicio público. El impacto de los carros concentró la atención de transeúntes y demás conductores que anoche se movilizaban por el sector. Desde las 5 de esta mañana comenzó el confinamiento obligatorio en Villavicencio y en los restantes 28 municipios del Meta, luego que el Ministerio del Interior facultó al gobernador Juan Guillermo Zuluaga para decretar las medidas. El toque de queda va desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y saldrán hoy viernes las personas cuya cédula termine en dígitos 0, 1, 2 y 3. Sábado 22 corresponderá a cédulas terminadas en 4, 5 y 6 y el domingo 7, 8 y 9. No habrá pico y placa para carros y motos particulares. Los conductores saldrán de acuerdo al dígito que corresponda. A quienes infrinjan la restricción, la policía está vigilando o de lo contrario impondrá comparendos sancionatorios a los infractores. Estados Unidos alcanzó 5.571.102 casos confirmados de COVID-19 y 174.178 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es de 46.704 contagios más que el miércoles y 1.230 muertes, pese a que Nueva York ya no es el estado con mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertes en Estados Unidos, con 32.861 más que Francia o España. El gobierno colombiano aseguró que las autoridades de Venezuela le notificaron que suspendieron la entrada de sus propios ciudadanos por el principal paso fronterizo común situado en las afueras de Cúcuta. La decisión, según Migración Colombia, se debe a que las autoridades venezolanas dicen que al otro lado del puente, en la localidad de San Antonio del Táchira, hay un alto número de personas que se encuentran cumpliendo con las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno de Nicolás Maduro. 15 minutos para las 8. Textilandia le ofrece las mejores telas para confeccionar con productos de primera. Todo para la confección, cortinas, tapicería y lo requerido para lucir elegantemente. Distribuimos las famosas camisas Naga y Costa Azul. Ofrecemos paños de corte inglés en variados colores. Gran surtido para que seleccione y lleve siempre a su gusto. Textilandia en la carrera 30-38-15 en Villavicencio. 15 minutos para las 8. Utilizando la tecnología, se conectarán las partes procesales en desarrollo de la audiencia de práctica de pruebas hoy en el Palacio de Justicia a partir de las 9. La diligencia tiene relación con la demanda de acción de nulidad electoral por doble militancia del actual diputado Arley Fernando Gómez Hernández. Como testigo principal ha sido convocado el concejal Janer Sabogal para que describa qué vínculo social, amistoso o político
tiene con el actual diputado de Alianza Verde. La discusión se centra en un video en el que al parecer Arley Gómez invitó a votar por otro candidato ajeno a su gremio, es decir, instó a los ciudadanos a votar por un partido contrario, es decir, del Polo Democrático Alternativo, con la finalidad de hacer cumplir disposiciones adoptadas por el gobierno del Meta y alcaldes en los 29 municipios. El ejército y la policía entraron en acuartelamiento de primer grado. Los uniformados estarán desplegados por toda la jurisdicción con el apoyo del Comando Aéreo de Combate de Apiay. La policía verificará documentos, antecedentes y vigilará el uso de tapabocas y demás protocolos de bioseguridad. Los municipios no permitirán el ingreso ni salida de personas bajo la intención de evitar la propagación de COVID-19. 13 minutos para las 8. Visite Vistahermosa, tierra de provisión. El río Huejar riega sus productivas tierras. Noticiero del Llano, con el sello de la verdad. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos. Hablar de este fin de semana para invitar a todos, para que estén pendientes. Hoy partido por la final de la Liga de Campeones. Se hará desde Lisboa a partir de las 2 de la tarde. Lo hará el Sevilla Fútbol Club frente al Inter de Milán. Partido que es la final, el último compromiso que se va a hacer por la Liga de Campeones. Y el domingo, para todos los amigos, podrán ver la final de la Champions League, también allí desde Lisboa, entre el Paris Saint-Germain, al igual que el equipo del Bayern Múnich. Partidos muy buenos, excelentes para cuidarnos en casa, para estar confinados allí en lo que va a ser el próximo domingo. 2 de la tarde serán los partidos, irán también por televisión abierta y por televisión cerrada. Exactamente en 8 días se va a dar inicio a lo que va a ser el Tour de Francia. Ya han quedado la mayoría de los ciclistas colombianos, quizás los más importantes de esta década, pues estarán allí, encabezados por el señor Egan Bernal. Estará Nairo Quintana, Rigoberto Urán, estará el señor Esteban Chávez, estará Miguel Ángel López y también estará Fernando Gaviria. Esto será la cota de deportistas que tendremos en el Tour de Francia, y habrán otros como el caso de William Anacona, Dayer Quintana, estará también el señor Sergio Higuita, estará Daniel Martínez y muy seguramente estará Rodrigo Contreras con el Astana. Pues esperamos solo que por lo menos logremos ganar el título, independiente de quién sea, pero el gran favorito en este momento, según las apuestas, es el señor Egan Bernal. En el campo nacional, pues ya a partir del día de hoy exactamente sobre las 11, el Ministerio del Deporte con la Federación Colombiana de Ciclismo van a presentar el programa de pista para Colombia. Va a ser en 7 velódromos y inicialmente arranca con 1.050 participantes. Posteriormente, en la medida en que se seleccione, se dejarán únicamente 40 que serán los que van a estar acompañando los técnicos nacionales para un proceso con miras a los Juegos Olímpicos del año 2024. Así es que se inician verdaderos procesos. Y también para los amigos del ciclismo, la otra semana queda definido la fecha exacta de lo que va a ser la Vuelta de la Juventud Colombiana, que va a estar por primera vez todo el recorrido en el departamento del Meta. Se va a definir con el ministro también exactamente los días con que se puede hacer y lógicamente esperando los decretos presidenciales y también que dé la autorización el gobernador del departamento del Meta. Sabemos que sí, porque él es un amante de otra disciplina como lo es el ciclismo. No olvide que todo esto es a nombre de la consultoría empresarial y financiera SAS. Confíen
Asegúrese bien, asegúrese con Confien. Llame, estamos ahorita presentando lo que son las declaraciones de renta para las personas naturales. Ya se iniciaron, por eso llame, asegúrese, no deje para mañana lo que puede pagar hoy, porque mañana le toca pagar, pero con una multa incluida por no pagar su declaración de renta. Finalizamos diciendo, siguen las diferentes actividades del Instituto Departamental vía virtual de las diferentes disciplinas que están contratadas y se sigue trabajando en lo que pueden hacer los espacios para que se vuelva a la actividad física, sobre todo en los deportes de conjunto. No olvide, fútbol y más fútbol este fin de semana, la Liga de Campeones y la Champions League, la fase final. Con Omar Augusto Guevara pasaron los momentos deportivos. 8 minutos para las 8 en el noticiero de Llano. Familias campesinas víctimas de ejecuciones extrajudiciales acuden ante la Justicia Especial de Paz esperanzados en escuchar de sus agresores toda la verdad. Los hechos se relacionan a que asesinaban a jóvenes y adultos campesinos y luego los vestían de camuflado y les acomodaban un arma para reportarlos como supuestos guerrilleros dados de baja en combate. Aún hay familias que denuncian la desaparición de un hijo u otro miembro de la familia que desde hace 12 o más años no volvieron a obtener información de su suerte. Las víctimas confían, a través de la Justicia de Paz, conocer las circunstancias como desaparecieron a sus familiares. El gobierno nacional autorizó reabrir bares cerrados desde marzo por la crisis provocada por la pandemia, pero esos establecimientos no podrán vender bebidas alcohólicas. El funcionamiento se realizará sin expendio de bebidas alcohólicas. La norma es igual para restaurantes o expendio de comida, expresó el gobierno en una circular externa publicada por la Asociación de Bares de Colombia. El documento establece además la implementación de esta medida en municipios sin afectación o con baja afectación por coronavirus y en aquellos con moderada y alta, siempre y cuando para su desarrollo se cumpla con los protocolos que en materia de bioseguridad adopta el Ministerio de Salud. En ese sentido, se podrá abrir los bares siempre y cuando la entidad territorial, autoridades locales, eleve la solicitud al Ministerio del Interior y éste la autorice. Asobares agradeció al gobierno, pero solicitó que no incluya o flexibilice la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los establecimientos de comercio como restaurantes, bares, y la decisión fue criticada desde diferentes sectores cuyos representantes compararon la medida con otras decisiones polémicas del gobierno de Iván Duque. Bares sin alcohol, decretos sin firmas y fracking responsable. ¿Qué más verán mis ojos?, dijo en Twitter Catherine Miranda, representante a la Cámara de Alianza Verde, al referirse a que la Corte Constitucional declaró inexequibles en julio 2 decretos para ayudar a la ciudadanía a mitigar los efectos porque no contaban con la firma de 2 ministros. Entre tanto, la campaña Échele Cabeza, que busca generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas para reducción de riesgos y daños, aseguró que la medida es contraproducente porque promueve la venta y consumo de alcohol adulterado e impulsa consumo de sustancias ilegales. Abrirán bares a medida que adultos con altos niveles de ansiedad, tolerancia baja al alcohol y otras sustancias por la reducción obvia del consumo en cuarentena. La prohibición, la más fácil y mediocre, educar lo más difícil y acertado, reducción de daños para volver a la fiesta, expresó Échele Cabeza. El Comando de la Región 7 de Policía informó que está abierta la convocatoria para hombres y mujeres jóvenes que deseen resolver su situación militar en la policía. Los interesados deben dirigirse a la Escuela Eduardo Cuevas, donde adelantarán el trámite de incorporación. Ambos sexos, quienes tengan título de bachiller, durarán 12 meses activos en la institución y luego recibirán el licenciamiento. Quienes no sean bachilleres prestarán servicio hasta los 18 meses. La Administración Municipal radicará ante el Ministerio del Interior un paquete de medidas
que compone el plan piloto para reactivar la economía empresarial en la capital metense. Camilo Gutiérrez Vaquero dijo que el paquete lo radicará hoy en el Ministerio del Interior, donde será sometido a revisión jurídica y aprobación. El propósito es que restaurantes, asaderos, bares, discotecas, alojamientos por horas o moteles, gimnasios, casinos, parques temáticos y salas de cine puedan ir abriendo paulatinamente. La cuarentena de coronavirus ha ocasionado en Villavicencio una tasa de desempleo por encima del 28%, dijo Gutiérrez Vaquero, secretario de Competitividad del municipio. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. El lunes de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano, en la frecuencia de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Ondas del Manacasías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.